el evento principal de la noche, porque estamos todos aquí uniéndonos, por las conversaciones de carrera de la ingeniería. Es una celebración de la herencia hispana también. Los dos profesionales del campo de la ingeniería que tenemos hoy día en la noche son los dos latinos. Así que voy a introducir. Ok, estamos muy emocionados de comenzar nuestras conversaciones de carrera con esta charla de profesionales. Escucharemos a dos ingenieros que les contarán sobre su trayecto y trabajo en la ingeniería. Por favor, reserven sus preguntas hasta el final. Vamos a tener a dos personas que van a hablar. Va a hablar Carla y después va a hablar Ricky. Y después de que termine de hablar Ricky, vamos a preguntarles preguntas a los dos. Y hoy nos acompañan dos miembros cercanos de la comunidad de Mesa. Carla fue una personal de Mesa por mucho tiempo antes de empezar su carrera como ingeniera de calidad de software. Ricky ha sido voluntario de Mesa por más de una década y se unió a nuestra comisión consultiva el año pasado. Así que gracias a los dos por estar aquí. Primero me gustaría presentarles a Carla Cristina Barraza López, quien será nuestra primera presentadora. Gracias por estar con nosotros, Carla. Hola, hola a todos. Aquí. Ajá. Hola a todos. Mucho gusto de estar aquí. Entonces, bueno, yo me llamo Carla Cristina Barraza López. Yo soy, nací en la Ciudad de México, pero crecí aquí en Oregon. Entonces, si me trabo o hablo medio chueco, perdóname, porque honestamente sí, a veces he dicho unas cosas que no quería decir. Entonces, bueno, sí crecí aquí en Oregon, y a los 14 años me volví a vivir en México y entré a la escuela, entré a la escuela pública en la Ciudad de México sin hablar mucho español. Entonces aprendí a fuerzas ahí. Y a través de un año me fui a vivir en Belice y luego finalmente a Cancún por como 3 años, algo así, y luego regresé a los Estados Unidos creo que tenía 20 o 21, algo así. Y pues me mudé muchas veces, pero regresé a vivir en Oregon en el 2016, 17, a vivir con mi papá, que trabajaba en ese entonces, aún trabajaba para Portland State University. Y entré básicamente en lo que se llama ingeniería de computadoras, pero creo que hay una traducción más exacta, ingeniería informática, para sacar mi licenciatura. Y me tardé como creo que 6 años en sacarla, nada más por andar trabajando y honestamente las clases están un poco difíciles, entonces a veces hay que tomar lo de despacio para que lo puedas aprender. Y también hice unos internados en ese tiempo que también tomaron tiempo. Entonces, este diciembre que pasó, por fin me gradué, porque hoy sí, y empecé a trabajar en una compañía que me gusta mucho, que se llama SEEK, y ahí sigo, ya llevo como año y medio, y me gusta mucho. Hola. Sí. Ok, vamos a escuchar de Ricky y después de que hable Ricky vamos a hacer preguntas. ¿Okay? Gracias. Ahora me gustaría presentarles a Richard Ricky Bustamante, quien será nuestro siguiente presentador. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Me llamo Ricky Bustamante. Yo nací aquí en Portland. Mis padres nacieron en México y se mudaron a Oregon porque querían crecer su familia aquí, no en México. Bueno, en Chicago, donde primero se mudaron.
yo nací aquí, tengo una hermana más mayor que yo y 2 hermanos chicos, y yo recuerdo desde que estaba niño, mis padres siempre me decían que mi trabajo era la escuela, y esa era la única cosa que yo tenía que preocuparme. Y por el apoyo de ellos y sabes, la misma esfuerzo que yo hice y que miraba que mi hermana hacía, no fue posible que fui a la Universidad de Rice University en Texas, Houston, donde estudié ingeniería eléctrica. Cuando era un sophomore, después de mi segundo año en Rice, regresé. Yo siempre sabía que aunque estaba en Texas, yo quería regresar aquí a Oregon porque siempre me ha encantado. Yo regresé después de mi segundo año en Rice y empecé con Bonneville Power Administration. Bonneville es parte del Department of Energy del gobierno de los Estados Unidos, y ya llevo 18 años ahí. Ahora soy el manager de Transmission Planning. Lo que hacemos es nosotros, mi grupo, planeamos para 10 años cómo es que vamos a necesitar luz aquí en Oregon, Washington, Idaho y Western Montana. Y ahorita lo que estamos más busy, más ya ocupados, es tratar de involucrar wind energy, la energía del aire, y también el solar, porque hay muchos preocupaciones por climate change, que está cambiando el clima, y estamos tratando de no usar fuels que se queman porque hace el clima más caliente. Es lo que hago. Nosotros, son las líneas eléctricas que son más grandes, son las de Bonneville, y luego nosotros trabajamos, nuestros clientes son como PGE, Pacificor aquí en Portland. Perfecto. Ok, ahora es la hora de hacer preguntas. Si usted quiere hacer una pregunta, por favor, levante la mano, y cuando sea su turno, si por favor se puede acercar, porque tenemos este micrófono bien pequeño. Y para nuestra audiencia en YouTube, si ustedes por favor pueden hacer sus preguntas en la chat, ahí vamos a leer sus preguntas y tratar de responder. Si alguna persona aquí en la audiencia tiene una pregunta, por favor levante la mano. Puede ser para Ricky o para Carla. ¿Sí? Yo también tengo preguntas preparadas, así que... ¿Cuál es tu pregunta? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, voy a hacer una de mis preguntas de aquí. Ok. ¿Cuáles son algunas expectativas sociales o culturales que has sentido durante tu carrera desde la perspectiva de una persona latina en tu campo de carrera? ¿Cuáles son algunas social pressures, societal pressures that you have felt as a Latinx person in your career field? Bueno, ok. Yo tengo emociones muy grandes acerca de esto, pero voy a tratar de decirlo rápido porque puedo llevar. Bueno, lo que se me ocurre primero es que yo soy la hija más grande y la nieta más grande de mi familia. Y también como inmigrante, eso lleva otro rollo, ¿no? Y honestamente, mucho de mi vida yo sentí que yo tenía que ser la responsable, la que toma decisiones correctas, el ejemplo para mis primos y luego después para mis hermanitos. Y básicamente que yo no me podía equivocar porque si algo pasaba o lo que estaba haciendo yo que ya no iba a estar, tenía que aprovecharme de cada oportunidad, eso de échale ganas, ponte las pilas, todo eso, me dio me dio mucho esfuerzo por mucho tiempo. Pero cuando llegué a la universidad, eso sí me empezó a afectar de una manera que yo no esperé.
especialmente con la mezcla de no equivocarme y aprovecharme de todas las oportunidades que me llegaban. Yo empecé a hacer todo. Tenía 2 trabajos, a veces 3, iba a la escuela de tiempo completo, y aún así, en diferentes tiempos de mi carrera académica, yo necesitaba estar presente con mi familia o en persona o disponible emocionalmente para lo que estaba pasando. Tenía que ser yo que estaba ahí, ¿no? Y cuando estás en la escuela y estás yendo en 3000 direcciones, es muy difícil hacer todo bien. Es muy difícil hacer para el rendimiento que quieres de manera de una calidad que te hace sentir bien. Entonces, pasé por un tiempo difícil con mi familia y estaba en un internado en ese entonces y me agoté, pero de manera muy fea. Me entró la ansiedad, la depresión, casi me rendí. Y me di cuenta de que eso de échale ganas, ponte las pilas y también haber crecido viendo cómo mis padres sacrificaron, se esforzaron mucho, trabajaron mucho, me hizo sentir a mí que si yo no estaba haciendo tanto como ellos, las dificultades que tenía yo no contaban, o sea, no eran suficiente para decir que, oye, esto me está costando mucho, porque si yo decía algo así, yo sentí que me estaba quejando. Pero lo que estaba pasando es que yo no me estaba cuidando a mí misma. Yo le dije sí a todas las oportunidades, aunque quizá no me iban a llevar a cumplir a mis metas. Porque cuando llegas a la universidad, especialmente como latina, te van a llegar un montón de oportunidades, pero una persona no tiene la capacidad de hacerlos todos. Y no, cada oportunidad no vale lo mismo. Y también algo que es muy importante en ingeniería específicamente es fracasar mucho para aprender. Y yo siempre sentí que si yo fracasaba, la oportunidad que yo tenía se me iba a ir, que yo iba a acabar en la calle, porque esto era mi chance y si lo echaba a perder, eso ya era. Pero eso honestamente no es verdad. El cambio de cultura, el cambio de pensamiento me dificultó mucho, pero honestamente ah, mm, varias personas en mi vida me ayudaron, incluso mi familia. También ellos también fueron a través de su propio aprendizaje. Ellos honestamente me dieron un poco de libertad de no estar presente en casa, porque a veces nada más comía, me salía y no me vieron hasta como 3 días después, porque llegaba a las 11, me iba a las 5 y andaba en la escuela o trabajando y no me hicieron sentir culpable por no estar. Y también me dieron el espacio de hablar de problemas mentales, de salud mental, porque sí, la ansiedad y la depresión te llegan cuando no lo esperas. Y sí, es importante hablarlo. Así. Dije que iba a decir no mucho, pero sí hablé mucho. Becky, ¿quieres hablar de Tal eso? vez un poquito ya más en el trabajo. Algo que yo pensé cuando Carla estaba hablando es que cuando yo empecé a hablar también mencioné a mi hermana mayor, porque si es verdad, ella me puso el ejemplo y la agradezco mucho de lo que hizo por mí, lo que tú hiciste por tu familia, Carla. Algo que yo me di cuenta es que en la universidad y también después cuando entré al trabajo, no había muchos hispanos, especialmente en el gobierno, ¿verdad? Ah, so, no sé, se me hace que ahora que pienso para atrás, porque ya hacen muchos años, 18 años, se me hace que mucho de eso era como impuestos que yo me puse en yo mismo, de pensar que, ellos me miran diferente o yo tengo que actuar más como ellos si quiero ser poderoso en mi trabajo y enseñarles que yo también puedo hacer ingeniería como ellos.
Y se me hace que, como Carla dijo también, ha cambiado mucho la cultura y ahora gente valoran diversidad y buscan atraer personas que son diferentes. Eso a mí, claro que me da gusto y me encanta mirar eso. Yo también busco eso en ingenieros que yo estoy trayendo al grupo mío y se me hace que me da esperanza que sigan así y que haya más oportunidades por más hispanos y todas las culturas, porque todos traemos como un poquito diferente mentalidad de cómo pensamos y eso nos hace más fuerte y nos hace traer soluciones que son mejores para todos. Is there any questions in the chat? ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Sí, por favor, acérquese, si puede, para hablar en el micrófono. ¿Qué le recomiendan ustedes o qué le aconsejan académicamente para que él escuche un poco más de sus consejos, escuchando a ustedes? Consejos académicos de cómo qué estudiar o cómo ir después del high school o cómo. Ujú. Sí. Creo que algo que, no sé de qué opinas tú, Ricky, pero creo que algo que sí une mucho a todos los campos de ingeniería es un poquito de práctica de matemáticas. No tiene que ser algo así complicado, pero nada más que, como que tus fundaciones básicas, que nada más las practicas, porque cuando llegas a la universidad vas a entrar a donde estás. O sea, si necesitas llegar a cálculo, pero no tienes el precálculo, ahí empiezas. Entonces, no importa que ya sabes hacer integrales y no sé qué más. No importa. Ellos te van a enseñar todo eso, nada más con que los básicos que tienes, que las practicas. Y yo también les digo a muchos cuando soy voluntario en high school, es que yo conozco muchos ingenieros que no son muy buenos en las matemáticas tampoco. Si no eres el mejor en matemáticas, no te preocupes, está bien. Solo tienes que pasar la clase y luego tú vas a poder, sabes, las computadoras hacen las matemáticas ahora, ¿verdad? Todo lo que hacemos es en computadoras. Pasa las clases y busca ayuda. Hay demasiada gente que están ahí para ayudarles para graduar, desde que sea mesa o sea la universidad, quien sea, ellos están ahí para que los estudiantes aprovechen y que gradúen, porque eso es mejor para ellos, es mejor para todos. No tengan miedo de preguntar por ayuda y, sabes, va a ser difícil. Yo me acuerdo que cuando yo entré al colegio, para mí la high school no fue muy difícil, pero luego llegas al colegio y casi todas las personas que estaban en el colegio eran como las más inteligentes de high school. La clase ahora está llena de pura gente bien inteligente, pero está bien. Tú también estás ahí por razón y tú tienes mucha gente que te apoye y eso es lo que va a hacer diferencia en tu carrera, es de que si tú no te ayudas a ti mismo y no buscas la ayuda que está ahí, entonces claro que va a ser más difícil, pero si tú buscas ayuda, hay demasiada gente que te quiere ayudar. ¿Hay alguna otra pregunta de la audiencia de acá? Ok, voy a hacer otra de mis preguntas de aquí. ¿Por qué te inspira y te gusta el sector donde trabajas? ¿Y por qué crees que es importante? Cuando estaba graduando del colegio, yo me acuerdo que un profesor
me preguntó en qué carrera que vas a hacer después de que gradúes y yo le dije, oh, voy a ir a trabajar con Bonneville Power Administration en Oregon y él sabía que era de Oregon. Y me dijo, oh, pero ingeniería de luz, que no es como me dijo dead science, una ciencia muerta, porque él no miraba los cambios que estaban pasando. Y ahora cuando miro muchos ingenieros que están graduando del colegio y ellos quieren estar involucrados en, clean energy, que le llamamos, y solar power y todo eso. Y a veces me río de eso. Y esa es una parte de tratar de preservar el mundo, de veras, right? Es el único que podemos vivir. Es muy importante. Y también la otra parte es de que, sabes, todos, aunque sea computadora o las luz, la gente cuenta en que esté la luz de veras y a veces es manera de vida o muerte. Mi trabajo es preservar la reliability, es lo que le llamamos, de que casi siempre haya luz. Y si miras como en California y desafortunadamente también aquí está pasando con las wildfires, ya los incendios forestales. Y en California les están apagando la luz antes de que, o cuando haya vientos altos por peligro de aprender un incendio. Y eso es mucho trabajo y mucho pensando y cómo podemos hacer las cosas mejores. Y luego la última parte es también que es dinero, ¿verdad? Y es oportunidades por las comunidades que servimos, traer grandes empresas a los lugares como en Hillsborough está Intel y Amazon, y también en otros lugares, en The Dalles está Google, en Central Oregon está Facebook y Apple. Hay muchos ojos en lo que estamos haciendo para tratar esas grandes empresas a nuestra área y todo eso, sabes, me da gusto cuando trabaja y tenemos un plan y lo podemos hacer. Mi trabajo no es tan inspirante. Yo trabajo con datos. Mi compañía se llama C Corporation y lo que hacemos es que básicamente tomamos datos de sensores de factorías, laboratorios, procesos básicamente donde estás creando cosas. Y esos son terabitas y terabitas de datos que no hacen sentido, al menos a que los puedas entender y analizar y ver qué está pasando realmente, porque puede ser que hay un tanque de no sé qué que de repente pierda presión y hay un sensor para eso. Entonces mi compañía toma esos datos y los pone en como un tipo dashboard para que los puedes ver a través del tiempo cómo suben y bajan. Bueno, es como una herramienta, ¿no? Y dependiendo de cómo usas esa herramienta, puede ser algo bueno o malo. Y mi compañía sí trabaja con compañías que les importa mucho la sustainability. Y eso sí está muy padre porque nuestra herramienta hace que estos manufacturas se vuelvan más salvos, más como que con más seguridad, más eficientes, que no desperdicien tanto, y además algo que me inspira mucho acerca de mi compañía específicamente es que mi compañía es 100% remoto, en línea. No hay una oficina física. Entonces yo trabajo desde mi sala con mis 3 monitores y mi gata. Y ese tipo de trabajo ha ayudado a muchas, específicamente a mujeres con niños, a trabajar en un trabajo de pago alto y
es una comunidad más relajada, más flexible, con más equidad. Y eso es honestamente es más lo que me gusta más de mi compañía, porque de todas las compañías en que he trabajado es donde yo como mujer latina, inmigrante, joven, me siento más segura. Ok, voy a hacer una pregunta más, pero si hay alguna pregunta de la audiencia, por favor levante la mano. Y después de la última pregunta vamos a hacer una actividad práctica. Así que esta pregunta es relacionada con lo que vamos a hacer también. Ustedes dos conocen a Mesa muy bien, han sido involucrados en Mesa en diferentes maneras. ¿Cómo creen ustedes que su trabajo de día a día se relaciona con los proyectos que hacen nuestros estudiantes de Mesa? Entonces, mi carrera es un startup que es ya está grande, pero sigue siendo un startup. Y básicamente con un startup hay que hacer muchas iteraciones en un producto que esperas a que le llena una necesidad que una comunidad, una persona requiere. Y básicamente en eso hago todo el día. Yo soy ingeniera de calidad, entonces yo básicamente estoy verificando que todas estas iteraciones que están haciendo los ingenieros, incluso yo con quien trabajo, que funcionan, que no rompen nada, que no causan caos básicamente. Esto es lo que hacen los estudiantes en Mesa, básicamente tienen una necesidad que quieren llenar y trabajan con su cliente para iterar hasta que tienen un producto que cumple con lo que les pidieron. Esto es súper padre. Y eso, yo llevo como 10 años como voluntario con Mesa y a mí de veras me encanta especialmente ir a Mesa Day y mirar los estudiantes que traen sus proyectos y lo ponen por la computación y como están de excited y felices cuando trabaja, cuando hace lo que está supuesto a hacer, de veras me gusta mucho y lo que me hace pensar o la relación con mi trabajo es de que ingeniería es mucho de tratar algo y fijarte si trabajó y si no, entonces aprender del problema que tuvo cuando lo estabas tratando y ir para atrás y arreglarlo y luego tratar otra vez. Y mirar los estudiantes que yo sé que hicieron esa misma manera para estar ahí en ese día en Mesa Day, me trae mucha alegría mirarlos cuando de veras sí trabajó y sabes, pueden estar orgullosos del proyecto que hicieron. Y como digo, así es como hacemos el trabajo nosotros también, es mucho tratar y tratar otra vez. Muchas gracias, Ricky y Carla. Un aplauso para los presentadores, por favor.